Desde la llegada a la presidencia de la Nación de Néstor Kirchner en el año 2003, hubo una decisión tomada de poner en la agenda los derechos humanos y lograr aquello que se venía pidiendo desde hacía tanto tiempo por parte de diversos organismos de derechos humanos relacionados con la memoria, verdad y justicia. Fue una de las grandes banderas y lo sigue siendo por parte del Gobierno Nacional y, por supuesto, de los diferentes gobiernos provinciales que adhieren a esta política. Una política que ha traído verdaderamente la posibilidad de recobrar la tranquilidad en términos de, por ejemplo, hacer justicia con aquellos responsables de delitos de lesa humanidad, muchos de los cuales están, afortunadamente, en cárceles comunes en estos momentos. En la provincia de Buenos Aires, en particular, quien lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos es Guido Carlotto y está con nosotros hoy. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir, muy amable. Gracias por estar aquí. Bueno, lo decíamos recién, ¿no? Ha sido una política fuerte e importante por parte del Gobierno Nacional y en la provincia de Buenos Aires también se ha replicado con muchas actividades relacionadas con el tema de derechos humanos para ponerlos en la agenda, pero además para empezar a generar cuestiones que tienen que ver con la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, nosotros queríamos hacer en la provincia de Buenos Aires, y creo que lo hemos logrado, que los derechos humanos sean una política de Estado. Digamos, ninguna política es seria si no es de Estado y ninguna política es de Estado si no es masiva. Así que en el año 2012 nosotros teníamos 11 distritos de los 135 con los cuales había convenios, había alguna actividad relacionada al tema de derechos humanos, secretarías, estructuras, etc. Hoy tenemos 112, o sea, casi la totalidad de los 135, ¿no es cierto? Podemos decir que es una política de Estado, pero no solamente en la política de memoria, verdad y justicia, que es una pata de los derechos humanos, quizás la más conocida, la más importante, y por la cual la palabra derechos humanos hoy tiene cierto significado en la Argentina, sino también de aquellos derechos que no son los violados en la dictadura militar, los derechos del presente, que tienen que ver obviamente con un abanico muy amplio, pero sobre todo con el tema de la inclusión social, podríamos recibirlo así. Se incluyeron por primera vez en la Constitución del 49, cuando se hablaba del derecho a la ancianidad, a la niñez, a la educación, a la salud, a la vivienda, etc. Y bueno, nosotros queremos reproducir eso y eso es un poco lo que estamos tratando de hacer en la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿No? Es impresionante cómo, cuando está tan marcado en una sociedad como la Argentina, el hecho de lo terrible ocurrido en la última dictadura militar, que fue fatal, que fue feroz, que fue muy fea, muy horrible para la historia nuestra, cómo quedan un poco de lado, no para la política y para los gobiernos, sino a veces para la sociedad, el hecho de los derechos más fundamentales que recién mencionaba. Claro. ¿No? Digo, cómo uno a veces los corre del eje cuando son tan importantes y tan fundamentales para la vida cotidiana de todos los argentinos, ¿no? Sí, mira, justamente es una paradoja que hay porque yo vengo repitiendo y hablando con el gobernador y en todos lados donde vamos hacemos lo mismo, que en definitiva nuestra generación, yo pertenezco a esa generación, soy un sobreviviente, digamos, de esa generación, lo que luchábamos era por esos derechos justamente, de la inclusión social. Y si por algo nos desaparecieron, nos persiguieron, nos exiliaron o las demás cosas que hicieron, fue por ese tema. O sea que justamente hoy, bueno, tenemos que luchar por encontrar nuestros compañeros, por que se enjuicien a los genocidas, etcétera, porque en definitiva el genocidio de la Argentina, ese gran impacto que hubo, obviamente opacó todas las demás cosas, pero bueno, yo creo que estamos en tiempo de entrar en una segunda etapa, que bueno, en la provincia ya hace rato hemos entrado, que tiene que ver con tomar todos los derechos. Hoy los derechos humanos atraviesa absolutamente todas las políticas, lo cual no quiere decir que la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio o lo que sea, tenga que hacerse cargo de esas políticas, pero sí que tiene que coordinar, controlar y tratar de velar para su cumplimiento, ¿no? Claro, claro. A propósito de lo que mencionaba recién, el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha dicho hace muy poquito tiempo que su idea es la de crear, si es presidente de la Nación, un Ministerio de Derechos Humanos. Sí, lo ratifica constantemente, sí. Él, habíamos charlado hace mucho, nosotros en la provincia de Buenos Aires, no hubo momento ni situación para hacerlo en la provincia de Buenos Aires, pero prácticamente es un ministerio, la cartera que está a mi cargo. Pero en Nación él propone cómo profundizar los derechos humanos. Bueno, aparte no solamente de seguir con las políticas y avanzar y abrir el abanico, como decíamos hoy, sino jerarquizarlo. Claro. Jerarquizarlo, bueno, crearlo como ministerio es una forma de poner en primera fila, digamos, esta política, que, digo, es bueno aclarar esto, no significa una erogación de dinero ni nada de eso, es subir un escalón de secretario a ministro
es muy poca la diferencia y la estructura no se amplía tanto como para, digamos, para aquellas personas que detractan un poquito el tema que vamos a gastar. No, 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 bajo ningún punto de vista. Es un problema político y es una decisión política de profundizar el tema de los derechos humanos. Y bueno, lo está anunciando, lo va a cumplir, porque Scioli cuando lo anuncia lo cumple. Guido, ha sido un largo camino el suyo personal, el de toda su familia, desde aquellos tiempos negros de la Argentina hasta hoy, y han pasado muchas cosas. De un tiempo a esta parte, afortunadamente, algunas muy buenas en términos de la recuperación de nietos, de poder brindarles un poco de tranquilidad y de justicia a muchos familiares y demás. ¿Cómo lo viven desde lo personal? Bueno, cuando nosotros encontramos a Ignacio, fue una cosa que primero no lo esperábamos. Porque, no sé por qué uno se había puesto último en la fila de esto y pensaba que quizás a nosotros nos iba a tocar quién sabe cuándo o quién sabe qué iba a pasar. Bueno, así que cuando vino la noticia, así de verdad, uno estuvo 36 años haciéndolo y dice, bueno, qué bien, pero no estábamos preparados, vamos a decir la verdad, no estábamos preparados, nos agarró muy de golpe, fue un shock increíble. Gracias a Dios, bueno, encontramos una persona excelente, muy humana, muy comprensiva, muy inteligente, músico, lo cual le da determinado tipo de características. Bueno, los músicos tenemos, vamos a decir así, yo también vengo del palo ese, aunque yo siempre le digo, Ignacio, cuando vos desapareciste, yo dejé la música. Sí. ¿Y la recuperaste ahora? Y ahora, te lo cuento, mira, como novedad para QM. Sí, hace unos... desde que apareció Ignacio empecé a tomar de vuelta la música y he reformulado con un amigo, con un bajista famoso y que tiene un estudio acá en la Ardilla Espinosa, de La Plata. Hemos agarrado un tema de él y lo hemos pasado de medio bohemio, como estaba escrito, a rock. Y se lo presenté el día de su cumpleaños. A él le dejé el CD, le dije escucharlo y después decime, ¿no? Porque no sabía cómo iba a reaccionar. Bueno, se enloqueció, le encantó muchísimo y tuvo un triunfo bárbaro en la barriga. ¿En esa versión? Sí, en esa versión. Sí. Así que yo me comunico mucho desde ese lado con él, desde ese lado de la música. Y bueno, hago lo que pueda, porque tengo muy poco tiempo, tengo que hacer un par de temas más ahora y no puedo. Pero bueno, pero también debe ser una enorme satisfacción poder conectar desde un lugar de tanta sensibilidad como es el arte, ¿no? Sí, porque ahí, viste, no hay palabras, hay miradas, sentimientos y otro tipo de expresiones que no sé cómo explicarlas. Pero sí, pero igual, el tema de Ignacio, bueno, fue una alegría enorme. Pasamos de festejo en festejo, creo que estuvimos en el limbo durante 2 o 3 meses. A mamá hay una sonrisa que no se la podemos borrar desde el 5 de agosto del año pasado. Y a todos nos ha pasado algún tipo de transformación. Hemos encontrado después del 114, vamos por la 117, 3 más. Esto es importante, importante porque el tema de recuperar o de restituir nietos tiene que ver con arrancar de lo más oscuro, profundo y horrible cosas hermosas, ¿no? Como el reencuentro de una abuela, o a veces en algunos casos de un padre o una madre que han quedado vivos con parte de lo que la vida, o la dictadura, mejor dicho, le quiso cercenar. Así que es un sentimiento muy, muy lindo, y te da mucho ánimo, es una caricia al alma. Realmente. Claro que sí. En ese sentido, el hecho de que haya pasado tanto tiempo para algunos de los nietos que van siendo recuperados y demás, ¿está relacionado en algunos casos con el hecho de la muerte o la desaparición física de esos padres que los criaron y que a lo mejor no necesariamente formaban parte de este entramado siniestro para apropiarse de los chicos? Sí, hay de todo. Hay casos de militares. Hay casos donde los chicos fueron muy maltratados y hay casos donde gente los adoptó de buena fe y los ha criado de muy buena manera, los ha criado con mucho amor, con mucho cariño, etcétera, e incluso le han dicho que eran adoptados y que no eran hijos de ellos. O sea, en ese caso, bueno, los padres dan explicaciones a la justicia porque se abre un proceso judicial, pero obviamente que no tienen ni punto de comparación con aquellos que, como fue el caso de Cabandier, aquel militar que lo raptaba
que lo hacía cuadrar cuando pasaba frente a la ESMA o que lo torturaba constantemente, psicológicamente hablando, con el tema de sus padres, etcétera. Sí. Es muy distinto los casos, ¿no? Claro. Muy distintos. Claro. Vamos a hablar un poco también de la situación en la provincia de Buenos Aires, aprovechando que lo tenemos aquí, para preguntarle acerca de cómo está el tema cárceles, ¿no? Sí. Que ha tenido algunas críticas severas respecto de la situación de los detenidos. Ha habido una muerte reciente, hace algunas horas nada más, en la cárcel de Olmos. Es la novena que se da a lo largo del año 2015. ¿Cómo está ese estado de situación en materia de derechos humanos, ¿no? Para los Bueno, detenidos. hemos avanzado muchísimo con la creación de alcaldías y de una serie de medidas. Yo intervengo muchísimo en las cárceles. Lo que pasa es que tenemos un tema que no depende del Ejecutivo Provincial, que es aquellas personas que son detenidas. O sea, quien aumenta la cantidad de presos en definitiva es la justicia. Y yo no estoy criticando en el sentido de que no se haga justicia o que dejen pasar cosas, pero no es posible que por cuestiones muy menores, una persona vaya directamente a una cárcel. Porque eso obviamente va a aumentar el cupo, va a aumentar el hacinamiento y no hay posibilidades. Porque la idea no es construir cárceles en un país que tiene un índice de desocupación tan bajo, sino todo lo contrario. Pero si nosotros ante una situación que se puede corregir de otra forma o quizás haya alternativas, inmediatamente mandamos a la cárcel por las dudas, como hacen muchas veces la justicia. A nosotros nos complica mucho las cosas. Y sobre todo también, algunas cuestiones que lo he hablado mucho con el ministro Casal, es el tema de aquellos internos que están en condiciones de salir, por varias cuestiones, porque están muy enfermos, porque tienen enfermedades terminales, porque son personas mayores de 56, 60 años para arriba y ya han cumplido condena, estarían en condiciones de salir, y gente que por su característica y por su vida ya ha dejado como eso o ha demostrado con los test psicológicos, el comportamiento y todo eso que puede salir, y sin embargo no se le otorga ni la pulsera para salir, se los mantiene y se los acumula, y en ese marco de acumulación obviamente que lo que se genera es violencia. Sí, sin perder de vista también pensaba en que lamentablemente se da una diferencia entre aquellos que tienen el acceso a lo mejor a un buen abogado o a alguien que pueda de una mejor manera generar algunas circunstancias para poder salir en libertad, y otros que a lo mejor ni siquiera saben muy bien cómo hacer para lograr eso, ¿no? Mira, yo visitando cárceles me he encontrado, el otro vez fui al Complejo San Martín, estuve a solas, en cada celda estoy a solas, con internos o internas. Hay internas que no conocen su defensor. Hay internas que no se sabe bien de qué lo acusan. Pero hay internos o presos que no está claro bien lo que pasó. Más o menos creen que se los acusa de eso. Y hay una característica general que es muy preocupante, que la mayoría de los presos, yo te diría que el 90% son menores de 40 años, lo cual abarca una franja etaria. De ese 90% te diría que el 80% son por delitos menores, tentativa, robo. No digo que no sea un delito, estoy diciendo menores, no es un doble asesinato con una alevosía, etc. Y de eso te diría que el 98% son pobres. Claro. Entonces, con esas tres características vos sacás, ¿no? Por el caso Belsunce, Dalmazo, porque de esos no hay nadie preso. Uno puede hacer un diagnóstico y trabajar en función de eso también, ¿no? Para mejorar Claro, acá se ve a un chico con la ceja depilada, con gorrita y determinadas características sociales, y ya es sospechoso de algo, digamos. Y nos han hecho creer de que los pobres son los malos y los que delinquen, y no es tan así. Uno cuando va a ver no es así. Vemos, lo que pasa es que nosotros no están presos porque tienen plata para pagar un abogado, tienen influencias o determinado tipo de cosas que la mayoría de los presos no los tienen. También en ese sentido es una materia pendiente, ¿no? Sin lugar a dudas, sí. Yo vengo trabajando muchísimo, dando cursos, capacitaciones al servicio penitenciario, hablo con los internos, generamos trabajo, generamos contrataciones de empresas de afuera para que produzcan determinadas cuestiones, productos, etcétera, y viene avanzando muy bien, muy bien. Lo que pasa es que si nos siguen mandando presos por cosas menores, quiero decir, no estoy diciendo por asalto, mano armada, nada, cosas menores, nunca va a alcanzar. Claro. Es imposible, es imposible. Tenemos que ponernos de acuerdo en eso, ¿no?
Una de las políticas de la provincia de Buenos Aires ha sido el tema de las policías locales, y esto lo viene llevando adelante el gobernador ya hace un largo tiempo, con una gran cantidad de partidos de la provincia que han adherido y que ya tienen sus fuerzas. Hay una fuerte crítica respecto del tiempo de formación de estos policías, y se han dado un par de episodios en ese sentido que podrían abonar las teorías de aquellos que critican la formación de las policías locales. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes? Bueno, nosotros también participamos en la formación de esa policía. Está formada con otras características, con otra idea a nivel universitario. Es verdad que el tiempo es poco, pero tampoco la responsabilidad es mucha que se le da con respecto a nivel jerárquico. Hemos incorporado una cantidad muy, muy grande de policías por pedido de la gente, porque a la gente lo que más le interesa es el tema de seguridad. Y han ocurrido 4, 5 casos en 20.000 o en 15.000 policías. O sea, prácticamente se habla de esos 5 casos y no se habla de los 20.000. O sea, estamos hablando de una exageración, pero al extremo, sobre algunas situaciones que se dieron sin lugar a duda. Y que esas personas son apartadas inmediatamente y que, bueno, pero eso no puede de ninguna forma cuestionar el tema de la policía, digamos. Si una persona pasó el test psicológico, pasó las otras pruebas y de repente le agarra una locura, y como el de acá de La Plata, ese que tiró tiros al aire y hirió a un chico. Sí, que mató al chico Rafael Cobo. Es obviamente que tiene que ser apartada, pero no podemos nosotros juzgar a toda la policía comunal, porque los intendentes lo que nos dicen es todo lo contrario, porque la policía comunal primero es de la zona. Se acabó eso de que una persona es de La Plata y trabaja en Loma de Zamora. No, es de la zona, lo conocen la mayoría de los intendentes y la gente. Y eso es importante. Claro. Mencionó recién Lomas de Zamora y me quedé pensando en algo que hablábamos fuera del aire, que tiene que ver con el tema del Pozo de Banfield. Es un dato muy importante y muy significativo lo que va a pasar con el Pozo de Banfield, ¿no? Sí, por primera vez firmamos un convenio tripartito entre el municipio, Martín Insaurralde, Martín Fresneda por Nación y yo por la provincia de Buenos Aires, sobre preservar eso y convertirlo en un espacio de memoria. Está intacto, tal cual funcionó en la dictadura. Por ahí pasaron todos los chicos de la Noche de los Lápices, que dentro de unos días se cumple un aniversario más. Está intacto y nosotros queremos convertirlo en un sitio de memoria, ¿no es cierto? No en una tienda para que la gente salga impresionando y llorando, bajo ningún punto de vista, sino lo que queremos es que la gente sepa lo que pasó ahí, sepa lo que era, sepa lo que pasó, para que las futuras generaciones, porque nosotros para atrás no podemos hacer nada, las futuras generaciones sepan, digamos, y saquen sus propias conclusiones, sean las que sean, no importan, y que en la Argentina nunca más vuelva a pasar eso, ¿no? Se cumple otro aniversario de la Noche de los Lápices y se acaba de aprobar el boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires. Me contaba recién que va a haber una especie de homenaje de alguna manera con los sobrevivientes de la Noche de los Lápices. Sí, el miércoles en el Teatro Argentino, conjuntamente con Nora de Lucía, el gobernador Scioli va a estar presente, los organismos de derechos humanos, Pablo Díaz, Emilce Moller, que son 2 de los 3 sobrevivientes de la Noche de los Lápices, y los familiares de los chicos desaparecidos en la Noche de los Lápices van a estar presentes en un acto donde simbólicamente se le va a entregar una copia de la ley del boleto, ¿no es cierto? Del boleto es primario, secundario y universitario. Esto es importante porque si bien yo que participé de esa gesta en aquella época, los chicos, nosotros no peleamos solamente por el boleto secundario, el boleto secundario fue una cosa más, pero quizás es lo que más se destaque. Entonces, que se entregue, digamos, a tantos años una ley que no solamente es lo secundario, sino que lo ampliamos a todo y gratis, porque el que nosotros pagábamos el otro boleto, muy poco, pero lo pagamos. Era un pequeño porcentaje, exactamente, una pequeña cantidad de dinero. Gratis. Es una reivindicación como decir, bueno, no fue en vano. Tus hijos, ustedes que estuvieron detenidos por los sobrevivientes, tus hijos, tu hermano, tu nieto o tu nieta no luchó en vano. Y es un reconocimiento, es un acto reparatorio, tiene que ver con esa cosa y tiene que ver obviamente también con algo que va a beneficiar a miles y miles de bonaerenses, ¿no? ¿Carlotto va a ser presidente de Daniel Scioli? Sin lugar a dudas, sí. Lo dice Durán Barba, así que imagínate, más garantía que eso. ¿Y si es presidente Daniel Scioli, usted va a ser su ministro de Derechos Humanos? No, eso es una decisión de Scioli. Realmente yo vi que hay varios artículos, él no lo ha manifestado
abiertamente. Creo que no corresponde, no es lo más importante, que tiene que ganar Daniel y después veremos que hay gente capacitada o más capacitada que yo. Bueno, es una decisión de él y tiene que ver con eso. Obviamente que a mí me encantaría, claro que me encantaría, porque trabajar con Cielo es un placer. Realmente en la provincia de Buenos Aires, desde que estoy con él, en el Ejecutivo, que también fui 4 años senador y acompañé en la gestión, es un placer. Te mantiene, como es él, hiper kinético, pero no te niega absolutamente nada ni te pone ningún tipo de reparo. Muchas gracias por haber venido. No, gracias un a enorme ustedes. placer, un gran Gracias. abrazo a Estela también. Bueno, gracias, Muchísimas gracias. gracias. Gracias.